La Sociedad Bolivariana Académica está abriendo hoy la 50ª conferencia sobre hechos importantes de nuestra historia relacionados con nuestro gran libertador Simón Bolívar. Hoy vamos a tener la conferencia sobre los falsos positivos, la verdad herida y la historia sacrificada, que va a presentar el ilustre mayor general Jairo Dubán Pineda. Él tiene una organización sumamente importante en la cual están metiendo una cantidad de interesantes grupos que van a participar en la defensa de la democracia y en la defensa de las instituciones. El general es oficial de caballería y obtuvo, por supuesto, todos los cursos en su carrera militar y altos estudios y cursos especiales en paracaidismo, en contraguerrilla, en inteligencia de Colombia y en Argentina. Y tiene condecoraciones de las 3 medallas de orden público y la Gran Cruz de Boyacá. Su perfil, además, es miembro de la Academia de Historia de Santander, abogado de la Universidad de los Andes, licenciado en Derecho Internacional y Diplomacia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especializado en Derecho Administrativo de la Universidad de la Sorbona de París, en Administración de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda, en Administración Pública en la ESAP, de Alta Gerencia en la Universidad de los Andes, Derecho Comparado en la Universidad Complutense de Madrid, en Relaciones Jurídico-Diplomáticos en la Escuela de Administración de Francia, Liderazgo y Gobierno en la Universidad de La Sabana, en INALDE, y en Negociación de Conflictos de la Universidad de los Andes, entre muchos cursos y diplomados. Se resalta como especialización en los siguientes campos. Fue comandante del grupo Guías de Casanare, Yopal, comandante de la Quinta Brigada, director de Inteligencia Militar del Ejército y jefe de operaciones del Ejército, director de la Justicia Penal Militar, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa, profesor militar en la Escuela Superior de Guerra, ocupado militar en Rusia, inspector general del Ejército, docente universitario y asesor jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar, asesor de la Jefatura Jurídica del Ejército Nacional, director del Centro de Conflictos y Verdad de la Defensoría Militar, miembro de la Mesa de Trabajo de ACORE, director nacional de la Defensa Civil de Colombia, ganador del Premio Nacional de Alta Gerencia, otorgado por la Función Pública de la Presidencia de la República. Actualmente preside el gremio de la seguridad y defensa, importantísimo, que es una agremiación que reúne a las reservas, a los veteranos y a la sociedad civil. Se llama ARAMBEC, conformada por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía, civiles pensionados de las fuerzas y del Ministerio de Defensa, lo mismo que de la sociedad civil conformada por nuestras familias y los ciudadanos amigos de las Fuerzas Armadas preocupados por los destinos del país. De manera que es una conferencia absolutamente trascendental y la presencia del general aquí es para nosotros un motivo de orgullo y de satisfacción. Hoy va a tratar ese tema tan discutido y tan difícil que hemos tenido aquí en los últimos años. Son los falsos positivos, la verdad herida y la historia sacrificada.
que presenta nuestro mayor general Pineda, que con mucho gusto le cedo el micrófono para que inicie su conferencia. Bueno, muchas gracias, doctor Santamaría. Un saludo especial para todos los miembros de la academia. Decirles que me siento muy complacido de poder estar aquí con ustedes nuevamente. Hace un mes, 2 meses, presentamos lo que era ANRAVEC, el gremio de la seguridad y la defensa, como algo muy importante para poder proyectar una política de Estado en seguridad y defensa. En el día de hoy, por invitación del doctor Santamaría, me invita a un tema que yo creo que es el sitio donde debería haberse dictado esta conferencia desde hace mucho tiempo, lo de los falsos positivos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un hecho histórico, ya está formando parte de la historia del país y de acuerdo a cómo se escriba esa historia, será determinante para las próximas generaciones del país. Y ahí me voy a referir a un tema que verdaderamente nos preocupa a todos y que preocupa a la historia del país. Bueno, ¿me escuchan bien? Este es un tema que cada uno de estos aspectos le podríamos dedicar mucho tiempo a hablar de cada uno de estos capítulos que yo señalo acá, porque se hizo un estudio y este estudio está compilado en 4 libros sobre los falsos positivos. Fue un estudio que se hizo con participación de politólogos, de sociólogos, de derecho internacional, de derecho penal y obviamente de derecho operacional. Fue un estudio multidisciplinario donde se analizaron especialmente algo muy importante que son los fallos judiciales. Tenemos en este momento un problema con la Comisión de la Verdad, ya que allá dicen que vale más la versión de una víctima que lo que puede ser un proceso judicial. O sea, las pruebas judiciales no tienen mucho valor para algunos de la izquierda y prima más que todo son las versiones, especialmente de las víctimas. Y esto es un contrasentido, puesto que en un Estado de Derecho los fallos judiciales son fundamentales. De ahí que se hizo un estudio sobre los fallos, es decir, después de haber pasado 11 años, se conocieron las declaraciones, personas que se acogieron a sentencia anticipada, hubo confesiones, en fin, ya el hecho ya está descubierto, cómo fueron los falsos positivos, qué fue lo que sucedió en la realidad. Y de ahí que esta conferencia pues se fundamente especialmente en llegar a aspectos muy puntuales que le permiten a uno saber qué son los falsos positivos. Porque desafortunadamente la desinformación en este aspecto nos está afectando verdaderamente no solamente el prestigio institucional, sino también el prestigio del Estado colombiano. Vamos a hablar sobre los falsos, mal llamados falsos positivos, hablar de las ejecuciones extrajudiciales, las causas de esos falsos positivos, el modus operandi, un breve análisis jurídico, ya que no se trata de hacer aquí estudios jurídicos, pero sí un repaso de algo jurídico y sobre todo las consecuencias jurídicas y políticas para sacar unas breves conclusiones. Los falsos positivos, ante todo, son un concepto eufemístico, ¿no? Mediático, utilizado para describir un fenómeno criminal que ha tenido más manejo político que manejo judicial. El eufemismo, conocido por ustedes, es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante, es decir, es una forma de matizar un hecho horrible. Por eso se dice que los falsos positivos es un eufemismo.
importante eh, hablar de que estos falsos positivos se concretan en un tipo penal que no ha sido nombrado, especialmente lo que son las cortes y la fiscalía misma y obviamente los medios de comunicación nunca hablan de concierto para delinquir, pero las conclusiones de los análisis de estos hechos llevan a que fue un concierto para delinquir. Concierto para delinquir que se encuentra explicado en el artículo 340 de nuestro Código Penal. Se presenta cuando dos o más personas se reúnen a concertar para celebrar un convenio o un pacto que tiene como fin la organización de dichos individuos en una sociedad con fines delictivos. Esto es muy importante, es una reunión de personas, que fue lo que se dio en la realización de estos hechos que son verdaderamente execrables. Los requisitos para que se dé este concierto para delinquir son los siguientes. Primero, la existencia permanente de una organización con fines delictivos, o sea, organizarse para eso. Segundo, que los miembros se hayan organizado voluntariamente para ese fin, o sea, se pusieron de acuerdo. Y tercero, que el objetivo ponga en peligro la seguridad pública o puede ser que afecte el erario, el presupuesto o afecte a los particulares. Las conductas ocurridas con anterioridad a la expedición de la ley 599 del 2000 del Código Penal, todos los códigos han traído el concierto para delinquir. Y como hecho importante, pues aquí este concierto para delinquir, si ustedes han escuchado los medios de comunicación o han escuchado los tratadistas o los colectivos de abogados, nunca hablan de concierto para delinquir. Siempre se refieren a que fueron unas ejecuciones extrajudiciales. Entonces, el tema de la ejecución extrajudicial es tomado por sistemas internacionales de los derechos humanos a las muertes dolosas realizadas por los agentes del Estado, no por necesidad ni proporcionalidad. Entonces es producto de sentencias en un país en el que no se ha abolido la pena de muerte. Por eso se habla de ejecuciones extrajudiciales. En nuestro medio, pues se habla es homicidio en persona protegido u homicidio agravado. La ley colombiana no tipifica el delito de la ejecución extrajudicial. Los agentes del Estado que incurren en esta conducta son investigados por, como les decía, por homicidio en persona protegida o por homicidio agravado. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU en el año 2005 dijo que no pueden ser considerados como ejecuciones extralegales. Estas se dividen en ejecuciones arbitrarias cometidas por los agentes del Estado y sumarias cuando se derivan de las sentencias en detrimento de los derechos humanos. Estos términos judiciales, ¿sí? estos conceptos son importantes tenerlos en cuenta para cuando se va a fallar. Y en este sentido, pues hubo contradicciones entre los diferentes juzgadores. Hubo contradicciones entre los tribunales y los juzgados. Y obviamente la Corte Suprema de Justicia también se refirió a eso y vemos que no hay una seguridad jurídica. Hay algunos que juzgan estos hechos como delito en persona protegida y hay otros que lo hacen en homicidio agravado. Hay una confusión jurídica en estos temas. Sin embargo, pues como el tema hace relación a un tema político, pues a eso no se le ha dado mucha trascendencia y como los hechos pasaron a la JEP, pues allá todas estas contradicciones y todo, pues se van a traducir en una interpretación más que jurídica, pues va a ser más ideológica y política. Muy importante que se hable de estos
este concierto para delinquir. Aquí en estos falsos positivos apareció una figura que es el engaño, que es que indujeron a muchos comandantes a cometer el error. ¿Cuál es el error? Muchas veces ellos firmaron de acuerdo a los conceptos de los comités que están de acuerdo a los protocolos para asignar las recompensas o pagar las informaciones, firmaron estos acuerdos y ellos pagaron las informaciones y por ese motivo muchos comandantes fueron a parar a la cárcel. El engaño jurídico hace relación a la simulación de hechos falsos o a la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos. Es artificio y engaño. Es sinónimo al ardid, es decir, maquinaciones sutiles y refinadas, verbales o escritas orientadas a producir en la víctima a que se equivoque en algo. El ardid debe ser apto para conducir al error y eso lo utilizaron los que actuaron en este concierto para delinquir. Engañaron a sus comandantes, les hicieron creer que los muertos habían sido en bajas en combate, pero no solamente a los comandantes, sino también engañaron a la fiscalía y a la misma justicia. La justicia inicialmente no se dio cuenta que los estaban engañando. Muy importante aquí dentro de estos hechos de los falsos positivos, lo que era el cuerpo del delito como resultado operacional. Y hay que definir qué es el cuerpo del delito como el objeto que prueba un crimen o un acto que está fuera de la ley. Esto ayuda a identificar al culpable. Esta identificación estuvo a cargo de la fiscalía. Ellos hacían el levantamiento del cadáver. Los mandos y la justicia penal militar no tenían competencia investigativa. La parte disciplinaria la asumió siempre la Procuraduría por el poder preferente. Y los cuerpos los llevaban a la Fiscalía, a fosas comunes y los quedaban como NN. Este es un hecho muy importante. Este es un hecho muy importante. En el año 2006 se firmó un convenio entre el ministro de Defensa Ospina con el fiscal Iguarán. Firmaron un convenio para que todas las muertes en combates, todas las muertes que se fueran en actividades operacionales fueran de competencia de la fiscalía en su investigación, o sea, es decir, le quitaron las funciones judiciales a los jueces de instrucción penal militar. Y fue así que la justicia penal militar perdió la competencia y los comandantes perdieron la competencia con relación a lo que fue la investigación disciplinaria. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que pasaron 11 años y la fiscalía empezaron los primeros fallos a salir 11 años después. Después de estos 11 años, o sea, durante estos 11 años, se especuló mucho sobre los falsos positivos, se habló mal de la política de seguridad democrática y hoy en día ya nuevamente ha cogido fuerza ante la JEP los falsos positivos para comprometer al Estado dentro de una sistematicidad y obviamente desprestigiar al Ejército Nacional. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque sobre esto no se ha hablado, de esto nadie dice nada, sino simplemente se ha guardado un silencio. Importante hablar sobre los reclutadores civiles o militares. Este concierto para delinquir se hizo junto con unos civiles y unos militares, muy pocos militares, porque los conciertos para delinquir por lo regular se hacen entre pocos. Este concierto para delinquir se realizaba máximo con 6 personas, 4 personas, 5 personas. Esto también es clave que ustedes lo tengan en cuenta.
Como para decirles y que le llame a usted la atención, eh, los falsos positivos, y quiero que esto quede muy grabado en sus mentes, no los cometió ninguna unidad militar, ninguna unidad militar. La unidad militar mínima, la más baja, es la escuadra. Y la escuadra está conformada por 10 soldados y un cabo. Y en estos falsos positivos solamente actuaron 3, 4 militares y obviamente los reclutadores que eran civiles. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto no se ha dado a conocer y esto no ha sido publicitado. Es decir, ninguna unidad militar participó en los falsos positivos y esto tiene que entenderse de esa manera. Para poder actuar el ejército, a diferencia de la policía, el ejército actúa por unidades y la unidad mínima pues es la escuadra, que es, como les decía, son 11 personas. Y en el caso de la policía, pues sí pueden actuar en forma individual, puesto que es una función preventiva y de acuerdo a su organización actúan de esa manera. Es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué actuaron? De acuerdo a los fallos judiciales, de acuerdo a las confesiones, de acuerdo a lo que se conoció. Uno lo hicieron por intereses económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque conseguían el pago de la recompensa, la información, y otros lo hicieron por de pronto ganar prestigio dentro de la parte militar. Pero para mí, los que lo hicieron fue por falta de principios y valores éticos. Y más adelante vamos a ver por qué muchas personas de estas actuaron con falta de principios y valores. Esto es muy importante. En conclusión, podemos decir que los falsos positivos era un concierto para delinquir. Habían reclutadores, ¿no es cierto?, que eran civiles, ¿no es cierto? Se habló de homicidio, se juzgaron o se habla del homicidio en personal protegido, ejecución extrajudicial o homicidio agravado, y obviamente todo esto giró alrededor de un engaño a toda la cadena de mando. Eso es importante que se tenga en cuenta. Bueno. Una cosa muy importante que no quisiera dejar pasar desapercibido es cómo la guerra jurídica y política por parte de los enemigos del Estado de Derecho tuvo toda la materia prima para especular, disociar y desprestigiar al ejército y al Estado colombiano a nivel internacional. Mucho tiempo lo estuvieron haciendo y lo peor de todo es que todavía se está haciendo. La Fiscalía y las Cortes han guardado silencio y no han hecho mención sobre las apreciaciones equivocadas de los medios de comunicación. Se habla de sistematicidad, de aparatos organizados de poder, e incluso el fiscal Montealegre catalogó al ejército que era una empresa criminal y lo dijo así, Mondo Lirondo, y toda su filosofía jurídica, todo lo que decía estaba en contra del autor Rossin, precisamente, que decía que, y vino aquí a Colombia, y Rossin dijo que el Estado colombiano, que el ejército colombiano no podía ser una empresa criminal del Estado, porque estaba obviamente tenía las facultades constitucionales para poder actuar. Sin embargo, ese desprestigio se llevó a cabo y prácticamente quedó así en el ambiente. Hay otras causas como la negligencia política. Yo diría que los políticos no se preocuparon por averiguar, profundizar sobre esto. La parte académica tampoco lo hizo para determinar verdaderamente este fenómeno. Y la parte militar, lamentablemente, siempre guardó silencio y nunca reviró sobre lo que se decía. Se desconoció la justicia penal militar, que fue un grave error. Yo estoy convencido de que si le hubieran dejado las facultades
de investigación a la justicia penal militar, las facultades disciplinarias a los comandantes, este hecho no hubiera durado 11 años en descubrirse. Eso se hubiera hecho con menor tiempo para beneficio del país. Las causas de los falsos positivos, pues, son de diferente índole. Son causas doctrinales, ¿no es cierto? La doctrina, pues, fue en la política de seguridad democrática, tuvo algunas variaciones, entre ellas, acordémonos que tuvo cambios importantes dentro de la política de seguridad. Los niveles de inseguridad en ese momento eran altos. La guerrilla, el narcotráfico y paramilitares hacían inviable el país. Se aumentó el pie de fuerza en forma exponencial. Muchos soldados llegaron muchos soldados y pocos mandos. Los comandantes de pelotón eran en su mayoría sargentos, en lugar de tenientes o subtenientes. Los comandantes de escuadra, en lugar de ser cabos, en ocasiones eran soldados distinguidos. La organización violó las tablas de organización y equipo, llamadas las TOE, que eso forma parte de la doctrina de un ejército. El conducto regular se rompió. Se dieron mando a comandantes de las diferentes fuerzas para comandar tropas de otras fuerzas. Entonces veíamos gente de la Armada comandando soldados, cosa que era totalmente irregular. Y se trataron de crear 7 comandos conjuntos, donde cualquier comandante de fuerza podría ser comandante de las otras fuerzas. El control cambió ante la carencia de mandos responsables. Las funciones se multiplicaron. Los espacios territoriales se aumentaron. Factores doctrinales de los principios de la guerra cambiaron bruscamente. La disciplina fue afectada por el control y obviamente la incorporación masiva de soldados llevó a que llegaran personas que no reunían las condiciones necesarias para poder portar un arma de la República, y de ahí vino una crisis de principios y valores. Bueno, una cantidad de problemas doctrinales que como le digo, cada uno de estos temas vale la pena estudiarlos a profundidad. Y obviamente una de las cosas graves, haber desconocido la justicia penal militar sigue siendo un error hoy en día, porque todavía continuamos con ese problema. Las fallas de la justicia pues fueron notorias. Nadie ha hablado ni ha preguntado por qué la justicia ordinaria se demoró 11 años para determinar estos delitos, cómo fue el modus operandi. Y obviamente la guerra jurídica y política hizo los estragos que hoy en día todavía están produciendo problemas. El modus operandi es muy fácil entenderlo. Todo giraba alrededor de la sección segunda del batallón, ¿no es cierto? Donde habían unos sargentos que se ponían de acuerdo con unos civiles para reclutar un personal civil y llevarlos al engaño, para hacer una operación simulada, aprovechando que existía una orden de operación general que se llama control militar del área. Esto en términos generales. Vamos a mirar aquí un caso que es famoso, el caso de Soacha. Vamos a mirar uno de esos casos. De esos casos de Soacha se ha especulado demasiado. Han dicho que son 23 casos, otros dicen que son 19, otros dicen que son 14, pero en realidad son 11 casos. O sea, sobre esto, como todo quedó en nebulosas durante 11 años, pues se ha hablado de todo. Inclusive se dio lugar para crear las Madres de Soacha, crearles una organización de derechos humanos. La señora, una de las víctimas, madres de este caso, inclusive la mandaron de candidata al Congreso. En fin, de esto se ha aprovechado bastante. ¿Cómo fue un caso de Soacha? Hablemos de uno de los casos, que es muy general. Si uno coge este caso, los puede aplicar en otras partes que son muy parecidos.
Eh, existe en Soacha una tienda que se llama El Costeño, y en esa tienda pues llegan bandidos, ahí llegan una banda de civiles, y, y en Ocaña, que fue donde se dio el caso famoso, había un soldado en la sección segunda, y este soldado tenía un familiar dentro de una de las bandas, tenía una mujer que era la hermana del soldado, y a través de esa relación reclutaron, por ejemplo, a dos muchachos y se los llevaron. Entonces lo llevan, en Ocaña lo recibe un miembro de esa sección segunda de inteligencia, lo recibe y luego se lo entrega a unos militares que se ponen de acuerdo para montar, hacer la simulación de una operación contra bandas criminales, contra lo que sea. Y inmediatamente pues lo dan de baja ya. Eso lo hacen por lo regular entre las 5 y las 6 de la mañana. Y aquí viene un caso que a uno le llama mucho la atención, y es que el comandante del pelotón, que por lo regular, como le decía, era un sargento, se pone de acuerdo con el de la sección segunda y él lleva su pelotón a un sitio allá en la montaña. Un pelotón, para conocimiento de ustedes, que creo que conocen mucho de la vía militar, tiene 4 escuadras. Entonces le decía el comandante de pelotón, ¿no?, que estaba en concierto para delinquir. Le decía al comandante de la escuadra: Pedro, con su escuadra, haga de reserva. Felipe o Pineda, haga usted de seguridad. Usted haga de apoyo. O sea, distribuía las escuadras dentro de la montaña, y él con 3 o 4 personas, 3 o 4 militares, iban y ajusticiaban, es decir, daban muerte al civil o a los 2 civiles. Se producía obviamente los tiros en ese silencio, y el comandante de pelotón le decía a Pedro: haga reconocimiento por fuera, por fuego. Y entonces disparaban los fusiles, disparaban las ametralladoras, el de la reserva empezaba a correr por un lado y ponía en acción y en actividad a todo el pelotón como si fuera un combate. Terminaba se acababa la operación, y obviamente aparecían 2 personajes dados de baja, a los cuales les colocaban un arma, y ya estaban prácticamente para ser reconocidos como si fueran bandidos. Aquí viene un hecho que, como le digo, me llama la atención. Todos los soldados que no participaron en el hecho, porque eran 3 o 4 nomás, junto con el sargento, creían que había sido cierto, creían que el hecho había sido cierto, que eso había sido un éxito operacional. Y entonces, pues, todo el mundo convencido de que habían hecho una buena labor. Inmediatamente, el comandante de batallón le informaba a su comandante que había tenido contacto con unos bandidos y que había dado de baja 2 al comandante del batallón. Y posteriormente, pues la sección segunda hay un comité donde el segundo comandante, junto con el jefe de operaciones y todo, hacen un comité para analizar el pago de la información y lo que es la recompensa o lo que fuera, y le llevan ese documento al comandante con el visto bueno ya de ese comité, y el comandante autoriza el pago. Eso se hizo de esa manera. Pero aquí viene un hecho que todavía es mucho más aberrante, que hasta la misma Corte Constitucional, la misma Corte Suprema de Justicia lo dijo en un fallo. Dijo: inaudito, vienen aquí unos muchachos, ¿no? Y en la primera instancia fueron condenados, y confirmados obviamente por la segunda instancia, fueron condenados a 49 años de cárcel.
Y estos muchachos nunca hablaron, siempre guardaron silencio. Entonces, averiguando el por qué guardaban silencio, era porque el abogado que nombraban para defender a los soldados les decía que mejor se quedaran en silencio para que no hubieran contradicciones. Y entonces muchos soldados, fue condenado a 49, 40, 45 años de cárcel y nunca hablaron, nunca los interrogaron. ¿Por qué? Porque la orden de la defensa era guardar silencio. Hasta la misma corte los dice, increíble, estos muchachos son inocentes, se quedaron en silencio, callados. Y ahí que cuando le hablan a uno de que iban 3.000 militares a la cárcel y todo, pues de esos 3.000, imagínense cuántos inocentes fueron a la cárcel. Fueron una gran cantidad. Bueno, yo podría seguir profundizando más sobre el modus operandi y demás, pero creo que quiero es dejarle la inquietud para que ustedes como historiadores ojalá profundizaran sobre este aspecto y pudiéramos tener en el día de mañana un libro histórico, ojalá por la Academia de Historia, para que nuestros hijos, nietos y próximas generaciones leyeran la verdadera historia de Colombia. Bueno, vamos a hacer, con relación al análisis jurídico del fenómeno, pues que no es tan importante para este caso, para esta conferencia, las conductas punibles siempre giraron alrededor del concierto para delinquir. Siempre fueron juzgados por eso. Entonces ahí les ponían los siguientes delitos. Les ponían desaparición forzada, homicidio, lesiones personales, tentativa de homicidio, tortura, falsedad de documentos, encubrimiento por favorecimiento, peculado, en fin, todos esos delitos. Y hay una cosa muy importante que han querido, especialmente el fiscal Montealegre trató de dejarlo como establecido en la fiscalía, que se llamó la coautoría impropia o teoría funcional del delito. Ahí queda ¿eso qué implica? Que cada uno de los sujetos intervienen en el punible, no la ejecutan integral y materialmente, pero sí prestando una contribución objetiva a la consecución del resultado común en la cual tiene dominio funcional el hecho como división del trabajo. ¿Qué significa coautoría impropia? Pues aquí querían decir que los comandantes, que la cadena de mando estaba mezclada en estos actos ilícitos. Y eso en el imaginario colectivo, fíjate, verá que todavía la gente cree que los mandos tuvieron comprometimiento directo en este caso. Les quiero decir que en todos los casos que se analizaron jurídicamente, ningún subalterno de estos que cometieron estos hechos denunció a ningún comandante, es decir, mi comandante de batallón sabía, no, ninguno, ni el comandante de brigada, ni mucho menos comandante general, ni ejército, ni presidente. Siempre quedó a nivel allá del hecho, pero abajo en la patrulla. Ese hecho no trascendió en la cadena de mando. Unas excepciones, por ejemplo, hay un coronel implicado en Ocaña que sí conoció el hecho y se quedó callado y ya reconoció y prácticamente fue condenado. Pero la cadena de mando no se enteró de este hecho. Con relación a la investigación, se estableció que no hubo autoría mediata por aparatos organizados de poder, es decir, el hombre de atrás. ¿Qué significa esto? Que el autor mediato, quien no realiza directamente o personalmente el hecho, sino que se sirve de otra persona para realizar el hecho, lo utiliza como intermediario, y quien es el que prácticamente el que comete el hecho es el intermediario. Por ese hecho fue condenado Fujimori, porque decían que él tenía un batallón que le cumplía todos los trabajos de desapariciones y en fin en el Perú, por eso fue a la cárcel. Y aquí pues han tratado de incluir al mando como responsables, como los hombres de atrás que daban esas órdenes.
No hubo responsabilidad de mando por el engaño de subalternos y obviamente porque tampoco hubo control material para que ellos pudieran haber actuado. Imagínense ustedes un comandante de brigada, por ejemplo, como el caso de Soacha, ubicado, el comandante de la división ubicado en Bucaramanga, y que estuviera realizando un hecho en la vereda, o en una vereda por allá de Ocaña, para dar de baja a una persona. Eso no le cabe a la cabeza a nadie. Sin embargo, hay una cosa y un hecho que ustedes deben conocer. En esa época se destituyeron a 27 militares en una forma totalmente ilegal, violando todos los reglamentos y normas para poder destituir a personal militar. De estos 27 fueron 4 generales y obviamente coroneles y sargentos. Les quiero decir que hasta la fecha, de esos 27 generales, ninguno fue sancionado disciplinariamente, aún más ni investigado. Muchos no fueron investigados. Y en el día de hoy, pues obviamente algunos están en la JEP, pero la justicia ordinaria nunca los llamó. Pero como venía una delegación de la ONU, venía la directora de la ONU y toda la cuestión de derechos humanos, pues cogieron y destituyeron 27 militares, y esto prácticamente patentizó los mal llamados falsos positivos. Quiere decir que los consideraron culpables y de hecho consideraron culpable al Ejército Nacional. Eso fue nefasta, esa destitución fue nefasta. Esta figura de la responsabilidad del mando es una figura que está en el contexto del derecho internacional humanitario, con el objetivo de sancionar las omisiones de los superiores, ya bien sea también militares o incluso civiles, por los actos de los subordinados. Hay varios criterios, por ejemplo, el criterio del dominio del hecho, el deber especial por acción o por omisión. Sobre esto, pues aquí hubo una gran discusión. Querían aplicar el Estatuto de Roma para la responsabilidad del mando en Colombia. Afortunadamente no aplicaron el Estatuto de Roma porque hay uno dentro de las varios criterios para aplicar la responsabilidad del mando. Hablan de que el comandante debería saber. Es decir, ellos deberían saber que ese hecho sí iba a suceder. Ellos deberían saber de que eso estaba sucediendo. Cosa que afortunadamente el artículo 24 del acto legislativo acto legislativo 01 del 2017 estableció 4 condiciones para Colombia. Primero, que el delito sea dentro del área de responsabilidad de ese comandante. Segundo, la capacidad legal como material para expedir órdenes que pueda tener ese comandante. Tercero, la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones y evitar o reprimir la conducta. Este artículo 24 fue muy criticado por la izquierda, por los abogados, por los colectivos de abogados, por las ONG. ¿Por qué? Porque querían que toda la cadena de mando del ejército pues cayera en este delito. Afortunadamente salió este artículo 24, pero si lo hubiera continuado los procesos dentro de la justicia ordinaria, supongo que esto hubiera podido tener algún alivio para no cometer las injusticias que se venían cometiendo. Sin embargo, pues los casos están en la JEP y tengo la impresión de que estos tres condiciones para la responsabilidad de mando no la van a tener en cuenta. Van a aplicar el delito de omisión mínimo para comenzar. Ahí se que presentó el caso de Bemba, un hecho que ayudó mucho a hacer este artículo a confirmar el artículo 24 de un comandante que había mandado tropas a otro país y esas tropas cometieron delitos de lesa humanidad y él quedó libre porque estaba condenado, estaba siendo investigado por la Corte Penal Internacional.
Y ahí se estableció en ese fallo que no se exige la posición formal para exigir el control efectivo de acuerdo al artículo 28 del Estatuto de Roma, que decía que tocaba saber o imaginarse que el delito se iba a cometer. Muy importante ese fallo, ¿no es cierto? Para que ahorita la responsabilidad de mando, pues se tiene que demostrar que la persona estaba en condiciones de haber evitado el hecho, que tenía conocimiento, que no había hecho ninguna actividad para que el hecho no se cometiera o que lo hubiera ocultado. Entonces, hay lugar a que haya derecho procesal probatorio en contra de un comandante que le asignen responsabilidad en mando. Entonces, esta responsabilidad de mando, estábamos hablando de la teoría del dominio del hecho, la omisión del artículo 25, que es lo que en la JEP se está llevando a cabo, que no se ha podido establecer porque, como le digo, no hay denuncia directa de que alguien haya ordenado, de la cadena de mando, alguien que haya ordenado un falso positivo. Entonces, lo están llevando por el delito de omisión. ¿Por qué? Porque se dejaron de cumplir alguna actividad, en fin. Lo cierto es que estos términos dentro de la investigación quedaron totalmente reevaluados y se tuvieron en cuenta los estudios de Nuremberg, los fallos de Nuremberg, de Yamashita, Estatuto de Roma, el caso Bemba, bueno, la jurisdicción, la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Todo esto se analizó para llegar a concluir que definitivamente lo de los falsos positivos no es como se especula publicitariamente. Miremos algunas consecuencias jurídicas y políticas de estos falsos positivos. Una cosa muy importante es que a pesar de toda esa campaña publicitaria que se hizo, no se alcanzaron a legitimar a la institución ni al Estado, afortunadamente. Pero aquí viene un gran interrogante. Falta ahora el fallo de la Comisión Especial de la Verdad, su informe, ¿qué va a decir? Y faltan los fallos de la Corte de la JEP, ¿qué van a decir? Entonces, nada es raro que terminen diciendo de que sí hubo sistematicidad por parte del Estado y que obviamente todo eso estaba concertado y organizado no solamente por la línea de mando, sino también por la política de seguridad democrática. Eso es un gran interrogante. No se sabe cómo va a salir ese informe de la Comisión de la Verdad. Les quiero decir que esto que se está hablando acá lo conoce la JEP y lo conoce la Comisión Especial de la Verdad. Ellos conocen todo esto y seguramente no lo habrán consultado, no lo consultarán, ni les interesa saber nada de esto. Pero lo cierto es que el fallo de la Comisión Especial de la Verdad no se espera nada positivo. Muy, muy triste las consecuencias, mucho inocente detenido y mucha gente condenada. Entonces, dentro de estos condenados se encuentran en la JEP y obviamente se van a coger y van a reconocer, algunos van a reconocer el delito que nunca cometieron con el objeto de no volver a la cárcel, porque muchos de ellos ya estuvieron 10, 12 años en la cárcel. Entonces, les preguntan que si ellos mataron, sí, yo maté. ¿Y cómo mataron? Vea, de esta manera yo maté. Y se inventan y quedan libres, porque prefieren la libertad. De pronto, entonces ahí van a denunciar, de pronto van a denunciar a otros y eso va a ser una tragedia ya en el manejo que se le está dando ante la JEP sobre estos hechos. Se interpretó muy mal el derecho internacional humanitario, no se tuvo en cuenta el derecho operacional en estos fallos y hay muchas irregularidades en estas condenas. Muy importante de todo esto es que antes de estos hechos había una política de derechos humanos y Colombia era considerada, y especialmente el Ejército Nacional era considerado como el ejército más capacitado en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Y obviamente, pues después de estos hechos, pues se ha incrementado mucho más esa instrucción. Hubo fortalecimiento en políticas y doctrina que no se tuvieron en cuenta, y vimos cómo la doctrina tuvo consecuencias serias, y fue así que pues, se ha tratado de cambiar la doctrina y actualizarla con la situación actual. Se modificó el fuero penal militar, se llevó a la Corte, al Congreso, y se sacó un nuevo artículo sobre el fuero penal militar, pero desafortunadamente este artículo nunca ha sido desarrollado por parte del Estado, del gobierno, y está prácticamente el derecho internacional humanitario no se tiene en cuenta en las operaciones militares, y de ahí que hoy en día los militares siguen teniendo el mismo riesgo que nosotros tuvimos en el campo de combate. Primero, nosotros afortunadamente teníamos justicia penal militar y teníamos algo de fuero militar. Ahora no tienen ninguna de esas dos condiciones, y obviamente el servicio activo de los combatientes que están en el combate pues tienen una inseguridad jurídica al máximo. Y ahí se está respondiendo todas las operaciones que hizo el Ejército Nacional, pues están catalogadas como falsos positivos. Acaba de salir ahorita una información como la operación Berlín en Santander, donde se desplazaba unas cuadrillas de lo que era el Caquetá hacia el norte de Santander, y que fueron interceptados en el páramo de Berlín, donde murieron muchos guerrilleros, capturados otros, y habían niños. Entonces ahora están hablando de que el ejército cometió un delito de lesa humanidad. Bueno, esa es la situación desde el punto de vista operacional que tiene hoy el ejército. Como conclusiones generales, podemos decir que el informe de la comisión y los fallos de la JEP son importantes, y yo quiero que todos estemos pendientes de esos fallos. Ojalá que no vaya a suceder lo que todo el mundo piensa, de que el Estado va a ser el victimario y no estos terroristas, estos narcoterroristas, que fueron los verdaderos responsables de la tragedia del conflicto en Colombia, y lo siguen siendo con estas BACRIN de primera línea que están destruyendo el país. Los falsos positivos afectaron mucho la moral y la voluntad de lucha, y la siguen afectando. Cualquiera de nosotros nos ponemos en las condiciones de estos soldados, estos militares, para poder actuar. Fíjese y verá que son humillados, no quieren disparar, no pueden disparar, porque inmediatamente la justicia los va a condenar por cualquier hecho que así sea, cumpliendo la ley y cumpliendo todas las normas del Código Penal, van a terminar en la cárcel. Entonces hay ese temor. La guerra jurídica y política tuvo todo el éxito en contra del Ejército Nacional y el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque se le permitió por el tiempo. El modus operandi, ¿sí?, de estos falsos positivos ya desaparecieron. Nunca más volvió a haber falsos positivos. Sin embargo, fíjese que muchas operaciones que hoy en día se realizan siempre hablan de falsos positivos. Cada vez que actúa el ejército y lo opera, e inmediatamente dicen que la víctima no era guerrillero, sino que era otro falso positivo. Es decir, fue tanto el daño que nos ha causado este fenómeno que, como les digo, esto es histórico. Este es un hecho histórico, y que qué bueno que la Academia de Historia pueda estudiar este caso y pueda ayudar a esclarecer verdaderamente la verdad. Necesitamos que se restablezcan las funciones de la justicia penal militar. El convenio todavía sigue entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, a pesar de que fue declarado inconstitucional, suspendido por el Consejo de Estado. Eso no se ha dado cumplimiento, y continúa la justicia penal militar sin funciones. Y necesitamos reglamentar el fuero penal militar. Bueno,
esto de estos falsos positivos, aquí están cuatro libros que se hicieron, y como les digo, pues ojalá ustedes pudieran profundizar sobre estos cuatro libros, donde se habla la verdad herida de los casos de Soacha, los casos del nordeste de Colombia, los casos de Antioquia y los casos de Urabá. Estos libros se encuentran en la Defensoría Militar, y qué bueno que la Academia de Historia los tuviera para poder estudiarlos, y ojalá ustedes, como una recomendación personal, como me encantaría leer un libro histórico de parte de nuestra Academia de Historia sobre estos casos, y que ojalá que fuera un libro que estuviera demostrando lo que se halló jurídicamente dentro de estos procesos, porque es que una cosa es una prueba jurídica, un proceso jurídico donde hay unos testigos y esos testigos juran que están diciendo la verdad, a cuando yo saco una verdad a través de unas víctimas que muchos son testigos falsos, testigos pagos y víctimas que son ficticias. Y entonces con base en eso se va a formar la verdad. Entonces les quería dejar esta inquietud, agradecerles por este espacio que me han otorgado, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Muchas gracias, mi general. Creo que usted ha hecho una conferencia verdaderamente extraordinaria. Usted le ha aclarado al país y a todos nosotros cosas que son verdaderamente increíbles, pero que en realidad las estamos soportando y recibiendo las consecuencias. Me parece importantísimo lo que usted ha presentado aquí. Es en realidad un estudio soberbio, divinamente fundamentado, sobre circunstancias que nos han rodeado durante tanto tiempo y que en realidad han causado daños inmensos en personas inocentes y sobre todo el deterioro de algo que para nosotros es absolutamente fundamental, que es el honor, la grandeza y el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas militares. Eso es para nosotros un golpe sumamente fuerte. De manera que creo que nosotros aquí estamos recibiendo una lección extraordinaria de historia y naturalmente le pondremos toda la atención posible y trataremos de que esto se difunda en la mejor forma posible. Muchas gracias. Quiero invitar a algunos de los oyentes a ver si alguien quiere hacer alguna intervención. Les ruego levantar la mano a Néstor Roberto. Gracias, Miguel. En general, pues felicitarlo, y me uno al mensaje de nuestro presidente, una presentación espectacular y sobre todo un tema sobre el que se ha especulado mucho y nunca se ha tenido la fortaleza de la fuente verdadera, como usted lo acaba de hacer. Y respecto a eso, usted mencionó varias veces que había información que no había sido pública, que estaba reservada. Le quiero preguntar, ¿esa reserva de esa información a qué obedece? ¿Por reserva en los procesos, que puede ser que todavía estén, o por qué razón? Gracias por la pregunta. Sí, el secreto está en que se habla, ahorita la JEP está diciendo que son 6.400 casos de falsos positivos. Antes la Fiscalía hablaba de 2.000. Los hechos investigados que logramos nosotros investigar no pasaban de cerca de, o sea, falsos positivos habían como 60. Y todo esto se ha venido deformando. ¿A dónde está el secreto? El secreto es que no se han dado a conocer los fallos judiciales. Por ejemplo, si hubiera la academia, estuviera de pronto la academia judicial, la academia, el colegio de abogados, en fin, estuvieran analizando esos fallos, que estuvieran analizando cuál fue el concepto de la corte
¿Y cuál fue el concepto de los tribunales? ¿Cuáles fueron las contradicciones que se dieron entre los tribunales y los juzgados? Unos decían que era por homicidio en persona protegida, otros decían que era por delito porque era un delito agravado. En fin, una cantidad de contradicciones que se han dado en estas investigaciones, y a la postre las víctimas fueron personas que fueron condenadas a 40, 45, 50 años y que son totalmente inocentes. Sobre eso se ha guardado total secreto, total silencio. La Corte Suprema de Justicia debería haberse manifestado alguna cosa, pero no. Y como le digo, hay un total silencio sobre los falsos positivos. No sé si ustedes han escuchado alguna tertulia, alguna discusión sobre estos fallos. Yo nunca los he escuchado y no los vamos a escuchar. O sea que esto ya es palabra de Dios. Los falsos positivos fueron un aspecto sistemático del Estado, una línea de mando totalmente corrompida, un ejército corrupto y que estaba en contra de las normas y la constitucionalidad. Eso es lo que ha quedado en el ambiente, y sobre eso es que yo me refiero, un total silencio alrededor de este caso. Pues general, yo le puedo por lo menos indicar que en nuestro Foro Atenas, que tenemos una comisión de seguridad y defensa y otra comisión jurídica, ¿sí?, con otros tanques de pensamiento, como mejor así, podríamos intentar, y utilizo la palabra intentar para no adelantarme a los hechos, para mirar todo el tema con usted, porque ese es un tema de gran interés, no solo militar, sino académico. De tal forma que le ofrezco eso por conducto de nuestro presidente Miguel Santamaría, que es el presidente del Foro Atenas también. Podemos entrar en comunicación ya la otra semana si quiere, y vamos mirando ese tema. Con mucho gusto yo le ofrezco eso. Pues bueno, doctor, estaremos hablando, y como le digo, pues ojalá que esto fuera preocupación de muchos. Estas 4 tomos fueron entregados directamente a la JEP y fueron entregados a la Comisión de la Verdad, lo mismo que al Centro Histórico de Memoria. O sea, estos 4 tomos están allá ellos, fueron presentados como informe, pero lo que yo sí pienso es que ni siquiera los han mirado para nada. Yo creo que no los han mirado. ¿Por qué? Porque pues proviene de una investigación que seguramente el colectivo de abogados, y como eso allá hay gente que no maneja la parte jurídica, sino la parte política e ideológica, pues seguramente el resultado no va a ser muy satisfactorio para la verdad en Colombia. Claro. Entonces, listo, quedamos comprometidos, usted, Miguel, y yo, para hablar la semana entrante. ¿Le parece? Bueno, doctor, sí, nos estamos hablando, sí, señor. Listo, señor. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. General Juan Salcedo. Abre el micrófono. Doctor Santamaría, muchas gracias. Mi cordial saludo para el mayor general Juan Pineda. Lo conozco hace muchos años, antes de que se graduara con muchos honores de capitán del ejército. Y actualmente estamos trabajando, o estuvimos trabajando mucho tiempo enfrentados a la Comisión de la Verdad, como la Comisión de la Verdad que se constituyó a la Fuerza Pública, después le cambiamos el nombre. En fin, allá tratamos de muchos temas ante esa Comisión de la Verdad, a petición de ellos, y logramos impactar en el sentido de ir la verdad por delante. Lo quiero ubicar un poquito a la celebración en Cartagena de la firma del Acuerdo de La Habana. Bombos y platillos, espectacular show publicitario con representantes internacionales, y se les olvidó que ese evento tendría que ser legalizado o reconocido por alguno de los medios constitucionales.
Entonces escogieron el plebiscito. Y efectivamente se hizo el plebiscito y todos estaban absolutamente seguros de que el sí se impondría exorbitantemente. Pero ¿qué sucedió? Que la respuesta del pueblo colombiano a través del plebiscito fue no. O sea que ese acuerdo de La Habana no caló, no fue aprobado por el mecanismo escogido. Lo único que había que hacer con ese acuerdo era sencillamente meterle en un incinerador, porque eso ya estaba negado por la voluntad popular. Y ahí es donde desaparecen los abogados extraordinarios de Colombia que se tragaron ese anzuelo, y entonces el presidente, pésimamente asesorado, como tu propio, dijo no, entonces mandemos a los comisionados a La Habana a que reajusten, y el mismo expresidente Uribe se prestó para acordar que sí, él tenía unas anotaciones como representante de los del no, que no lo era. En fin, se fueron para La Habana y estábamos en esas de La Habana cuando un grupo muy importante que se había constituido, que era la Mesa de Trabajo Permanente, con los representantes de todas las organizaciones que manejan oficiales del Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Estamos exigiendo al presidente de la República por todos los caminos que nos diera seguridad jurídica. Entonces, el 9 de diciembre, el presidente nos invitó a Palacio. Y llegamos allá y bueno, estaba el ministro de Defensa y estaban varios comandantes de fuerza. Y yo recuerdo que había una U, y la U la cerraba esa organización del presidente, que nos pidió permiso porque tenía que ir a recibir a algún diplomático, pero nos dejó ahí con el ministro de Defensa y con el director de la policía, en fin, y entonces pusieron a un joven constitucionalista, el doctor Cepeda, para que nos explicara en qué consistía la seguridad jurídica que el presidente nos iba a confirmar en ese momento. Ah, bueno, delicioso. Se dijo y tal. Yo estaba al lado del doctor Cepeda y le dije, ¿esto en qué se traduce esta seguridad jurídica? Eso es una norma, esto va a ir al Congreso. O sea, que el camino todavía es largo. El camino es largo y, como decimos en la costa, es largo y culebrero, porque nosotros sabemos cómo entran los proyectos al Congreso, pero no sabemos cómo sale la cantidad de cosas que le enganchan o le quitan. Lo cierto es que salimos de allá y recuerdo que quien estaba de presidente de ACORE en ese momento, yo ya lo había sido, el general Ruiz, salió y en la puerta del Palacio dio una señal extraordinaria de que habían sido convocados por el presidente para garantizarnos la seguridad jurídica de la fuerza pública. Extraordinaria noticia, con bombos y platillos, 9 de diciembre. Pero ¿qué sucede? Que el 11 de diciembre, los que estaban en La Habana, que habían ido nuevamente los comisionados a estudiar en La Habana, también hicieron una cosa bastante anómala. Los dos representantes de la fuerza pública que estuvieron durante 4 años y medio allá en La Habana no los llevaron a esa oportunidad. O sea, el general Mora y Naranjo, que la función principal allá en La Habana durante 4 años era evitar que se metiera con la fuerza pública, porque no tenían por qué. De manera que allá no estuvieron, y cuando regresaron el 11 venían perfectamente imbuidos de una cantidad de cosas, e incluyeron en el nuevo acuerdo general, yo le digo, al primero le llaman La Habana 1, y a este segundo que trajeron el 11 de diciembre le llaman La Habana 2. En el Habana 2 incluyeron el artículo 28, al cual hizo referencia el general Duván Pineda, y explicó todas las características que eso tiene. Lógicamente, cuando nos enteramos, nos devolvimos a la presidencia por varios caminos,
por los comandos de fuerza, por el Ministerio de la Defensa Nacional, y protestamos enérgicamente porque habíamos sido engañados, o el presidente había sido engañado. Sin embargo, el presidente, a través del ministro de Defensa, nos hizo saber que él sacaría ese artículo 28 del Estatuto de Roma que habían metido innecesariamente dentro de los acuerdos. Pues, lógicamente, el segundo acuerdo lo llevaron al Congreso ya en una ley estatutaria para que quedara vigente. Pues allá, a pesar de que el presidente ordenó sacarlo, volvieron a insistir, porque quien estaba manejando eso era el exministro de Defensa, hijo del magistrado Reyes Morado del Palacio de Justicia, y él, después de que salió del Palacio del Ministerio de Justicia, declaró que él estaba absolutamente seguro que a su padre lo había asesinado el ejército en el Palacio de Justicia. De manera que estábamos en manos de una persona que estaba decidiendo los destinos del ejército para el futuro. Sin embargo, el presidente ordenó sacar ese artículo 28 del acuerdo número 2 de La Habana 2. Pues cuando se vino el acto legislativo, el proyecto de acto legislativo que se presentó ante el Congreso, volvieron a meter entre el magistrado, el exministro Reyes y el ministro de Gobierno en ese momento, volvieron a incluir el artículo 28 con unas reformas que también las explicó el general Duván Pineda. Con bombos y platillos, entonces nos regresamos al Teatro Colón para sacar nuevamente, hacer otro acto extraordinario y reconocer que el acuerdo de La Habana ya quedaba vigente porque ya había sido aprobado en el Congreso de la República. De manera que todo esto es una lucha que la explicó el mayor general Duván Pineda, porque la Fiscalía de ese entonces y los ministerios principales de ese entonces estaban empoderados para perjudicar sensiblemente a las fuerzas militares, especialmente al Ejército de Colombia. Yo dejo hasta ahí porque de pronto puede haber personas que llenen los espacios que mi memoria en este momento dejó por fuera. Muchas gracias. Como estuvimos trabajando, eso se suspendió ya con el asunto de la pandemia porque íbamos allá a la Comisión de la Verdad y nos sentamos con el padre de Ruz y sus comisionados y le cantábamos la tabla de acuerdo a la verdad que nosotros manejábamos, porque el grupo nuestro éramos 5 generales y un coronel, todos así del nivel del general Duván Pineda, y dejamos constancia del día que se entregaron los 4 tomos a la Comisión de la Verdad. Y nuestros canales, diría yo, de todo se sabe, y nos hemos enterado de que no han sido consultados por los delegados ni por el padre de Ruth los 4 tomos que presentó aquí el general Duván Pineda. Esos tomos, y insistimos allá, que nos dieran un recibo por secretaría de que se habían entregado los documentos en una fecha específica. Eso hace más de 2 años. Entonces, resaltan aquí varios hechos, pero para mí, por lo menos un hecho que es muy protuberante, y aquí hay abogados de primera categoría que me podrán dar la razón en el sentido de que la decisión del plebiscito no se cumplió. Se violó ese mecanismo que fue escogido para legalizar ante el pueblo colombiano el acuerdo de La Habana. Era elemental que se hiciera. Pero cuando dicen que no está de acuerdo con eso, ese acuerdo número 1 debía desaparecer del planeta. Sin embargo, hábilmente lo revivieron, lo mandaron allá, dejaron a los generales por fuera, y los que vinieron de allá a partir de ese momento, pues el exministro Reyes fue el principal actor que llevó después el acto legislativo al Congreso con el y tratamos de
de entregar un oficio muy bien concebido para que hiciera curso allá dentro del Congreso. Pues allá nos dijeron, no lo recibimos aquí como es normal, que entra por la Cámara de Representantes. Dijo, tiene que ir allá a donde el ministro de Gobierno para que él le dé el visto bueno que lo reciba. Y dijeron abiertamente no. Nos tocó entonces irnos de representante de la Cámara, senadores, y le hicimos ver a ellos que lo que estábamos dándoles a conocer no lo dejaron presentar allá en el Congreso. Pero fíjense cómo hay una confabulación impresionante, y ahora estamos a puertas de lo que la JEP haga o deshaga con eso, cuando hay la constancia de un alto magistrado que dice, inocentemente se condenaron a miles de soldados que no habían tenido ni siquiera el menor conocimiento de los hechos que estaban supuestamente protegiendo con el mecanismo que explicó el general. Eran 4 escuadras, pero solamente un grupito muy pequeño fue el que hizo el asesinato sobre los 2 personas que había llevado allá para hacerlo presentar como guerrilleros en combate. Eso es todo cuanto tengo. Gracias, señor presidente, muy amable. No, muchas gracias, ha sido muy ilustrativo tu parte. Miremos a ver quién más quiere decir algo. El coronel Mamorí. Nosotros, mi coronel, nosotros hablamos de la libertad que nos dejó Simón Bolívar, con un peligro inminente de perderla, como fue el ataque al helicóptero del presidente Iván Duque en Cúcuta, que es contra la democracia también y contra el pueblo colombiano. Y nosotros generalmente permanecemos callados. Me parece inaudito, yo como soldado y como colombiano, estoy ardido y me duele lo que ha venido sucediendo. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre el particular, sobre ese acontecimiento terrible que hicieron al país. Nos tienen asustados, nos tienen arrodillados. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Por favor. ¿Quieres escuchar? Sí. Indudablemente el hecho de Cúcuta es sumamente grave, porque es un anuncio sumamente delicado. Ahora, lo que sí es cierto es que el atentado se hizo con armas que no eran contundentes, sino más bien para atemorizar al país, que lo lograron atemorizar. Pero de todas maneras, las investigaciones siguen y los individuos que dispararon parece que se burlaron, pero que ya saben quiénes son. De manera que todo esto está en camino de que se esclarezca y sobre todo de que hagamos todos juntos una declaración de solidaridad frente al gobierno para decirle que estamos prontos a respaldarlo y sobre todo que damos una definitiva negativa a todos esos actos terroristas infinitamente graves para el país, porque ese atentado contra el presidente pues tiene la gravísima consecuencia de que está debilitando las instituciones, que están amenazando el orden público, que están amenazando la integridad de la República. Es decir, no puede haber daño más grande que esos atentados contra el presidente. De manera que en eso estoy perfectamente de acuerdo con usted y creo que todos nosotros estamos en ese mismo pie. Pero de todas maneras lo que tenemos es que buscar en consenso una actitud de la Junta Directiva de la Bolivariana alrededor de este acontecimiento. Mario Marulanda. Doctor Santamaría, a todos muy buenas tardes. Desde ACORE les quiero dar a todos una voz de aliento en cuanto que a esta organización, que es la más emblemática de los oficiales militares en retiros, está adelantando con sus escasos recursos, pero con el gran entusiasmo que caracteriza a todos sus miembros, todas las acciones mediáticas y de relaciones que son necesarias para dar a conocer la triste realidad de los mal llamados falsos positivos. Hemos mantenido una frecuencia
muy alta de reuniones con el señor general Pineda y con los miembros de otras diferentes organizaciones, tanto gremiales como aquellas que tienen espíritu político, Unión con Fortaleza, la Mesa de Colombia Unida, ANRAVEC, muchas, y con todas las asociaciones de víctimas de las FARC. Hemos sostenido frecuentes y continuas reuniones con ellas, y siempre en la vocería de ACORE, bien sea por parte de su presidente o miembros de la Junta Directiva, siempre el caso de los homicidios fuera de combate, mal llamados falsos positivos, es un tema que ponemos sobre la mesa. Existe entre todas las organizaciones una gran sensibilidad al respecto. Igualmente, desde el Consejo de Veteranos, de acuerdo a la ley del veterano, consejo que fue instaurado por el presidente de la República y en donde tenemos como miembro a uno de los participantes de nuestra junta directiva, el señor coronel Horacio Lema. En las reuniones que se inician, uno de los principales puntos, si no el primero, el segundo a tratar, es el caso de los falsos positivos. Estamos adelantando desde ACORE una sensibilización sobre ese tema que definitivamente puede convertirse en el arma más letal para acabar con nuestro querido ejército y nuestras fuerzas militares. De modo que desde ACORE, doctor Santamaría, pues va nuestro agradecimiento por la invitación y quería simplemente manifestar ese hecho en el cual estamos nosotros comprometidos. Muchas gracias. Agradecerles a todos ustedes su permanencia en esta conferencia que ha sido, a mi juicio, verdaderamente trascendental, porque nos abrió un horizonte sumamente peligroso y grave para la institución de las fuerzas militares, que para nosotros es un punto fundamental de defensa. Y por eso tenemos que seguir adelante con este trabajo, así como lo ha dicho el coronel Mamorín, hacer un esfuerzo hasta donde nosotros podamos, no solamente para difundir los 4 libros de que habla el general Duván Pineda, sino también de todos los medios que podamos conseguir, de todos los conceptos que sean claros sobre este tema, para hacerlos difundir hasta donde sea posible. De manera que yo los quiero invitar para el próximo 8 de julio a una conferencia muy importante que será presentada por Mario Andrés Llano sobre la presencia de los británicos en la independencia y sobre todo su relación con el libertador Simón Bolívar. De manera que los invitamos para dentro de 8 días a esa conferencia que va a ser sumamente interesante. Mientras tanto, nos encantaría recibir las opiniones de todos ustedes alrededor de este tema fundamental y gravísimo de los falsos positivos, porque en esto tenemos que tomar una actitud un poco más activa, en el sentido de divulgar todo esto para que la gente que no está metida dentro de las filas del ejército, en la jurídica, comience a conocer cuál es la gravedad de esos tales falsos positivos y en qué se está engañando a los colombianos alrededor de las amenazas tremendas que en este momento se ciñen sobre nuestra nacionalidad. De manera que muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos dentro de 8 días. La próxima conferencia será, como les digo, la de Mario Andrés Llano, que va a ser muy interesante. Muy buenas tardes y muchas gracias.